y usted ve la frontera de Haití y la frontera de Dominicana, en un lado está lloviendo y en el otro lado está árido y seco. Y usted dice, ¿cómo es posible que sea una misma tierra? No es que es una tierra diferente, es la misma tierra. Dominicana está lloviendo, está verde, está próspero, está avanzando, y al lado está un país muriéndose de hambre y miseria, extrema pobreza. Pero cuando ustedes observan el ambiente espiritual de República Dominicana y observan el ambiente espiritual de Haití, es totalmente diferente. Entonces yo llegué a la conclusión que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que ver con el origen espiritual o con la esencia espiritual que nosotros manejamos. Si usted maneja una esencia espiritual que no viene de parte de Dios, usted va a tener consecuencias en su vida familiar, en su vida económica y en su vida espiritual. Todo depende de la esencia de la espiritualidad que usted pueda manifestar en su vida. Y yo creo que si usted está aquí es porque quiere recibir del Espíritu Santo. En el mundo de los espíritus, todo se mueve bajo diseño espiritual. Todo se mueve bajo principios espirituales. Se ha comprobado que mayor nivel de sacrificio, mayor nivel de poder tú tienes. Por eso es que cuando tú entras en un nivel de oración, sacrificas tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza que no quiere rendirse a Dios, pero cada vez que tú te rindes a Dios, tú estás haciendo un sacrificio en tu alma, en tu carne. Porque tu alma y tu naturaleza pecaminosa no quisiera rendirse a la presencia de Dios. Tu alma y tu naturaleza pecaminosa quisiera el placer, quisiera simplemente estar disfrutando de las cosas que deseas, pero cuando tú te conectas a la presencia del Espíritu Santo, estás doblegando tu deseo, pero estás trayendo los deseos de Dios a tu vida. Y eso se convierte para muchos en un sacrificio. Pero qué impresionante cuando nosotros podemos ver que cada sacrificio que hacemos trae resultado y respuesta en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú puedes sacrificar tu vida para orar, de repente te despertó Dios a las 5 de la mañana o te despertó a las 3 de la mañana y tú quisieras seguir durmiendo, pero dice, el Espíritu Santo me está levantando. No te despierta para simplemente hacerte perder sueño. Siempre que el Espíritu Santo te levanta y te despierta a esa hora es porque tiene una noticia, tiene una información para ti que te va a traer beneficio en la familia, te va a traer beneficio en tu vida espiritual, pero también te traerá beneficio en tu vida económica. Y la mayoría de nosotros ignoramos ese principio. ¿Y qué hacemos? Dormimos, pero salimos a la calle y todo está pesado y todo está feo y todo está en miseria y las cosas van para atrás y no tenemos ninguna herramienta espiritual para poder defendernos en ese proceso cuando el enemigo nos está llevando a la derrota. Y hoy yo quisiera que tú pudieras tener herramientas poderosas que en el mundo espiritual funcionan. Cuando yo veo la vida de la iglesia siempre fue creada para poder vivir en victoria. El deseo del corazón de Dios es que la iglesia viva bien, esté próspera, esté bendecida, que la presencia de Dios esté en sus vidas. Pero la religión hizo como una separación de la vida de Dios y puso dogmas, patrones y una cantidad de reglas que no tenían que ver con principios eternos de Dios en nuestras vidas. Y hoy yo quisiera que retomemos esos principios eternos y que podamos ponerlo en práctica y podamos ver beneficio de lo que Dios habla en la palabra. Tercera de Juan capítulo 1. Versículo 2, para que usted pueda leer y pueda buscarlo en su casa, si quiere anótelo en su teléfono. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué dijo el Señor?
deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucha gente pensó por mucho tiempo en el ambiente cristiano. La iglesia pensó por muchos años que la prosperidad no venía de parte de Dios. Y empezamos a ver una cantidad de consecuencias producto a la fe que desatamos. Porque tú vas a recibir de acuerdo a lo que tú crees y de acuerdo a lo que tú eres enseñado. Y si se te enseña que la prosperidad no viene de Dios, que esa prosperidad es del enemigo y se le entregó todo en las manos del enemigo. Y la iglesia, ustedes pueden investigar a cada pastor, a cada líder, y cuando ustedes empiezan a hablar con ellos, la mayoría de los que estamos aquí tenemos proyectos grandes. La mayoría de los que estamos aquí queremos darle una buena posición a nuestros hijos. Queremos de repente llevar a nuestros hijos a la universidad. Queremos tener algunos resultados económicos para poder cumplir con algunos sueños que Dios ha depositado en nuestros corazones. ¿Es cierto o falso eso? Hay gente aquí con sueños grandes. Levánteme la mano la gente con sueños grandes y diga conmigo: yo tengo sueños grandes. Pero para poder cumplir los sueños grandes, tengo que empezar a creer que Dios desea que yo sea prosperado en todo. Cuando nosotros nos vamos a la prosperidad de Dios, la prosperidad no tiene que ver solo con dinero. La prosperidad comienza en el espíritu. Cuando tú puedes tener paz, ¿cómo tú puedes comprar un kilo de paz? ¿Dónde tú puedes conseguir un kilo de paz? ¿Y cuánto cuesta un kilo de paz? De repente nosotros podemos decir, el dinero da paz, pero es una paz momentánea. Pero cuando recibe la verdadera prosperidad de Dios, lo primero que vas a empezar a recibir paz en tu espíritu. Y empiezas a caminar diferente, porque vas a tener una forma diferente de poder pensar, de poder hacer los negocios, de poder enfocarte en lo que Dios determinó hacer contigo, y vas a tener resultados diferentes. Entonces quiere decir que la Biblia habla de que el primero que desea que nosotros seamos prósperos es Dios. Dios desea eso. En una oportunidad escuché un pastor que decía: realmente la gente cuando es próspera se olvida de Dios. Y yo pienso diferente. Cuando la persona es próspera, puede honrar a Dios de muchas formas. Y la primera forma es con su vida. La Biblia habla de un hombre que era rico y habla de un hombre pobre. El pobre se llamaba Lázaro. Dice que él pudo creer a Dios por sanidad, creyó a Dios por salvación, pero nunca creyó a Dios por prosperidad. Es decir, quedó incompleto el creer en Dios. La iglesia tiene que estabilizarse en su forma de creer. Diga conmigo: tengo que creer en Dios por la salvación, tengo que creer en Dios por la sanidad y tengo que creer en Dios por la prosperidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, cuando tú crees en Dios por una sola área de su vida, tú vas a recibir de acuerdo a lo que tú crees. Pero cuando te enfocas y dices: yo no solamente quiero creer por la salvación, yo no solamente quiero creer por la sanidad, que la recibo, quiero creer también que Dios puede prosperarme. ¿Y cuántas cosas no vas a hacer cuando Dios te prospera? Muchas cosas. Entonces es importante tener el equilibrio y no irnos al extremo. ¿Cuál es el extremo de la iglesia? La iglesia llegó y dijo: la palabra de Dios dice que más fácil es que un camello entre al reino de los cielos que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico pueda entrar al reino de los cielos.
Y la gente empezó a creer que era difícil. Pero cuando podemos investigar qué significa esa palabra, el ojo de una aguja no estaba hablando de la aguja de coser. El ojo de la aguja estaba hablando de una puerta. Y esa puerta, para poder entonces un camello entrar a ese lugar, el camello tenía que doblar su rodilla y poder pasar por esa puerta. Esa puerta se llamaba el ojo de la aguja. Quiere decir que tú puedes ser salvo, solo que tienes que doblegar tu corazón al Eterno, al que te dio la vida, al que te dio la familia, al que te dio la inteligencia, al que te dio la sabiduría, y el reino de los cielos se abre para ti. Diga conmigo, el reino de Dios se abre para mí. Pero tengo que tener la capacidad de doblegarme, de humillarme. Cuando yo empiezo a ver cómo Dios tiene que romper argumentos en nuestras vidas para poder llevarnos a un nivel de gloria tremenda, tiene que romper demasiado paradigma. El Lázaro, el mendigo, dice la Biblia que este hombre fue sano, pero anteriormente dice que vivía de lo que caía de la mesa. Él comía de las migajas. Pero cuando él acepta a Jesús, él es sano, pero también es restaurado en el pensamiento. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, tiene que hacer y provocar una transformación en todas las áreas de nuestra vida. Tiene que transformar tu alma, tiene que transformar tu espíritu, tiene que transformar tu mente y tiene que transformar tu economía. Levántele la mano al que está a su lado y dígale: hoy hay una unción de parte de Dios que va a transformar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente y tu economía. Yo lo creo. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que opere en nosotros. Yo no creo en un evangelio de una sola área. No creo en el evangelio de una sola ala. Si nosotros tenemos un avión y tiene una sola ala, él no se va a poder elevar. Porque necesita las dos alas para poder sustentarse, para poder elevarse y para poder mantenerse en las alturas. Si predicamos un evangelio de una sola ala y empezamos a hablar de salvación, que está bueno, empezamos a hablar de sanidad, que está bueno, empezamos a hablar de perdón, que está bueno, empezamos a hablar de amor, que está bueno, esa es una ala muy poderosa. Pero si nos quedamos pobres y arruinados y la miseria nos arropa, nos vamos de un solo lado y nos destruye el enemigo. Dígale al que está a su lado, por favor, y perdóneme que lo pongo a repetir, porque es importante que podamos grabar esto y que usted pueda reconocer que el Dios que te llamó está dispuesto a bendecirte en todas las áreas de tu vida. El Dios que te llamó a ti no solamente te llamó para que tú puedas servirle, Él te llamó para bendecirte en todas las áreas de tu vida, en todas, en todas. Tengo ejemplo bíblico. Lázaro fue restaurado en su salud. Él tenía una lepra desde la punta de la cabeza hasta los pies. Los perros lamían en su cuerpo para poder de repente calmarse un poco. Pero este hombre con toda esta condición llega a Jesús y Jesús lo sana. Este hombre tiene la fe de poder recibir el milagro. Y yo creo que hoy la fe de este pueblo y la fe de nosotros se va a despertar. Hay cosas grandes que tú puedes hacer, pero estás ciego por las circunstancias que están alrededor tuyo. Pero hay en ti el poder dado por Dios para poder despertar y hacer cosas grandes. Tú no fuiste diseñado para vivir en miseria. Tú no fuiste diseñado para vivir dando lástima. Tú fuiste diseñado para vivir dando gloria a Dios por todas las cosas que Dios hace con nosotros. Yo quiero que levante su mano y diga conmigo: el enemigo no tiene más poder que Dios. Yo no puedo permitir que el enemigo pueda venir a destruirlo y nosotros, teniendo un Dios grande, decir: el enemigo nos destruyó. Eso da pena.
Los brujos me destruyeron. Los demonios me hicieron un desastre. ¿Cómo es posible que la iglesia de Jesús en esta época, en esta hora, con la revelación que tenemos, tengamos que decir que estamos en derrota? Bíblicamente, históricamente se habla que la iglesia ha renacido en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, la iglesia ha sabido levantarse y la gente se queda perplejo viendo qué pasó y cómo hicieron y cómo lograron esto. Si son una iglesia que no tenían condiciones. Claro, porque allí Dios provoca que se desate el poder de Dios en nosotros y podamos entonces ver la gloria de Dios. Ahora, escuchemos con mucha atención esto. Lázaro tenía la oportunidad de cambiarle la historia al rico. La gente habla, aún en la iglesia católica, yo he ido a algunos velorios de amigos que me ha tocado ir. Y la gente como que se llena la boca diciendo, Lázaro se salvó y el rico se perdió. Y leen la Biblia, pero no la leen con revelación. Y yo una vez escuchando a un sacerdote diciendo esto, yo dije, Lázaro tenía la oportunidad de poder provocar que el rico se salvara. Y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de que mucha gente se salve con nuestro testimonio. Porque puedo decir de todo, pero más importante no es lo que yo digo ni lo que tú dices, más importante es lo que la gente está viendo. Y cuando la gente vea tu miseria, tu pobreza, destruido, que no tienes oportunidad y te vean levantar, la gente te va a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está sucediendo? Pero que te veo, hasta el rostro te cambió. Veo tu casa diferente, veo tu familia diferente, veo tu atmósfera diferente, tu ambiente está diferente. Y usted le dice, yo tengo a Jesucristo en mi vida. Jesús me cambió el alma, me transformó la mente, me transformó el espíritu y me está transformando la familia, la economía, la empresa y todo está siendo transformado por el poder de Dios. Pero no estoy completamente de acuerdo con ese tipo de evangelio que simplemente está enfocado en una sola área. La palabra de Dios dice, vuestro ser completo sea guardado irreprensible. Vuestro ser completo. Y habla espíritu, comienza primero hablando del espíritu, después el alma y luego el cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Es decir, yo no puedo presentarme simplemente con una excusa. Bueno, yo soy poderoso en el espíritu, pero en mi alma estoy destruido. Yo soy poderoso en el alma, pero en el espíritu estoy destruido. Yo soy poderoso en algunas áreas de mi vida, pero en la otra estoy destruido. Esa no es la idea de Dios. Dios desea que tú seas prosperado en todo. Levante su mano y diga conmigo, voy a ser próspero en todo. Voy a tener salud, voy a tener paz, voy a tener bendición. Andaré confiado, andaré seguro. Nada me va a derrotar. Ni los brujos, ni los envidiosos, ni los hechiceros, ni la gente con ojo malo, perverso podrá destruirte, porque tienes un Dios todopoderoso que saldrá en tu defensa. Y serás bendecido por la mano de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tengo que tomar tiempo para hacerle entender que la pobreza, la miseria, la escasez, la ruina no es el diseño de Dios. Y usted dice, pero la mayoría de la población está en esas condiciones. La mayoría de la población está en esas condiciones por violar principios. Por violar principios establecidos en la palabra. Pero yo conozco gente que no se congrega, no viene nunca a una iglesia. Y conozco gente que cumple este principio de la palabra y se les multiplica la finanza. Empiezan a crecer y a prosperar económicamente. Pero no solamente quiero que usted pueda prosperar económicamente, quiero que usted prospere en todas las áreas. Para eso entonces te quiero enseñar que tienes que cumplir principios
que te van a funcionar en el área donde tú cumplas. Yo veo gente acá en la ciudad que son gente demasiado generosa. No lo ves metido en la iglesia, no lo ves de repente orando como nosotros, pero están viviendo tiempos de prosperidad impresionante. ¿Y por qué? Porque ellos están cumpliendo con un principio de generosidad, y la generosidad desata sobreabundancia. Dígale al que está a su lado, si quieres ver movimiento en tu economía, tienes que ser generoso. Cuando tú te vuelves generoso, estás rompiendo la maldición de la miseria y de la ruina. La gente con mentalidad de ruina y de miseria siempre anda como pensando en que va a vivir en miseria. Y siempre vive tratando de acumular más de la cuenta. No hablo de derrochar, hablo de poder ser generoso, pero también ser un buen administrador de los recursos que Dios te da, y tú vas a empezar a ver nivel de prosperidad y de abundancia en todo lo que tú emprendas, en todo. Ahora, el libro de Segunda de Corintios, yo quiero que ustedes lean conmigo. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 3. Porque lo que yo le estoy diciendo lo experimentó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una misión. La misión era ganarse a Asia. Usted sabe que Europa fue invadido por la presencia de Dios a través del apóstol Pablo. Y ganó toda Asia. ¿Por qué la nación está en la situación que está? Porque estamos esperando. Dame. Y ponemos la cara más fea para decir, tengo necesidad. Los macedonios llegaron y vieron al apóstol Pablo y empezaron a decir, ¿qué debemos hacer para poder colaborar para que la obra de Dios avance? Porque si yo conecto la miseria que está arropándome, yo conecto la finanza, la poca cosa que yo puedo tener, la conecto con el reino, mis finanzas se van a disparar. ¿Por qué? Porque no estoy conectando mi finanza a cualquier cosa, la estoy conectando al reino que quiere ser establecido en esta tierra. Entonces los macedonios se paran y dicen que empezaron a rogarle al apóstol Pablo. Pero usted se puede poner en la condición del apóstol Pablo, que usted, Julio, llega a una persona y la ve en extrema pobreza y la gente te dice, por favor, Julio, acéptame este regalito. ¿Cómo tú te pones? Wow, pero esa gente no tiene nada y me van a dar. No. Yo me imagino el apóstol Pablo, no. Quédense allí quietos. Y me imagino que en ese momento el apóstol Pablo estaba con un compromiso. Pero el compromiso que tiene un hombre de Dios cuando puede recibir una ofrenda, un diezmo, cuando recibe el compromiso de un hombre de Dios serio, es poder levantar clamor y decir, Padre, tu promesa se tiene que cumplir en ellos. Tu promesa no va a tardar. Tu promesa se va a tener que manifestar. ¿Por qué dice? ¿Cuál es la promesa? La promesa de parte de Dios que dice en su palabra, Él bendice al dador alegre. Él lo bendice. Entonces los macedonios estaban hablando una bendición que necesitaban romper con la maldición de la miseria, romper con la maldición de la escasez. Y usted dice, ¿es maldición estar en miseria? ¿Es maldición estar en escasez? No, la miseria es una maldición y ha querido arroparnos a nosotros, pero no es que nosotros somos una maldición cuando estamos en pobreza. La maldición quisiera arroparnos, pero usted se puede zafar de cualquier maldición cuando usted cumple los principios establecidos en la palabra de Dios. Su mano y diga conmigo, hoy yo me desafo de todo espíritu de ruina, de miseria, de escasez, de pobreza que ha querido como empeorar mi situación. Yo me levanto en el nombre de Jesús y la rompo por el poder de la palabra. Escuche cómo ataca este espíritu a la gente. Lo primero que hace es que ataca el pensamiento de la gente. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante.
El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: renueven su manera de pensar. Renueven sus pensamientos. Porque si ustedes renuevan sus pensamientos, van a renovar su forma de hacer las cosas. La mayoría de la gente tiene un pensamiento estrecho, donde está pensando limitadamente, pero Dios está pensando en grande. Dios está pensando en verte mejor. Dios está pensando en verte avanzar. Dios está pensando en verte prosperar. Dios está pensando que tú sí puedes llevar a tus hijos a la universidad. Dios está pensando que tú puedes levantar tu casa. Dios está pensando diferente. Pero ¿cuál es el nivel de pensamiento de nosotros? No puedo. La situación. Y así está todo el mundo. Pero si la situación está difícil y yo tengo un Dios todopoderoso, lo impresionante que va a ocurrir en este lugar es que la gente va a querer venir, porque algo diferente está pasando con la gente que viene a Centro de Avivamiento. Pero ¿qué está pasando con ustedes? Bueno, reconocimos que no somos religiosos y que no estamos adorando un Dios muerto, estamos adorando un Dios vivo que me puede levantar aún del polvo. Esto fue lo que dijo Job. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Esto me impresiona de Job. Job estaba en la peor condición de su vida. Después de tenerlo todo, estaba en la peor condición de su vida. Pero en la peor condición nunca se quejó, nunca tuvo una mentalidad de aceptar la ruina, de aceptar la miseria, de aceptar la muerte, de aceptar la escasez. Nunca Job se ve quejándose. Job se para frente al enemigo y le dice: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Impresionante la vida de Job, amado. Diga conmigo: yo sé que mi Redentor vive. No, pero dígalo con más ganas. Diga: yo sé que mi Redentor vive y del polvo. Vamos a poner que el enemigo dijo: es que lo voy a llevar a polvo. Nada, no van a tener nada. Bueno, yo sé que mi Redentor vive. Y si me tiene que convertir en polvo y hacerme polvo, del polvo me levanta. Del polvo me levanta. Este espíritu, después que ataca la mente, porque la mente la ataca demasiado, el campo de batalla que usa el enemigo para bloquearnos, para detenernos, para que tú no pienses en avanzar. El campo de batalla que utiliza el enemigo es la mente. Y la gente se vuelve con una mente tan estrecha, una mentalidad tan pobre, que la gente no ve salida. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Y hay mucha salida. Y yo te voy a dar herramientas en esta mañana que usted va a salir de eso. Diga conmigo: vamos a salir y vamos a ver lo que Dios determinó hacer conmigo. El enemigo no lo va a frustrar. Los sueños que están en mí no simplemente es para que yo sueñe, es para que se cumplan, es para que se ejecuten. Y si todavía tú tienes sueños, tú tienes vida. Y no te vas a ir de esta tierra. Déjate de estar pensando que te vas a morir mañana, que te va a dar. Usted se va el día que deja de soñar. Ya usted desde hace rato se murió. Aunque camina, parece un zombie. Camina, pero no vive. Pero el que tiene sueño, vive, mira, ve. Veo realizado las cosas que todavía no están realizadas, ya las veo realizadas. Veo realizado cosas que de repente van a ser dentro de 10 años, pero ya yo las veo. Porque la gente de visión, la gente que sueña, la gente de mentalidad abierta, es una gente que puede ver antes de construir, puede ver antes de hacer, puede ver antes de que ocurran las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú logras ver en el mundo espiritual, entonces se te hace fácil hablar al mundo físico y traerlo. Todo lo demás se va a poner a tu disposición. El día que tú logres ver en el mundo espiritual, entonces tú lo alas. Y viene. Está aprendiendo, está aprendiendo. Levante ese aplauso con más ganas y déselo a Dios. Segundo, el enemigo te toca las emociones. ¿Cuántos han sido tocados por las emociones? Y las emociones de repente te traicionan y dices: pobrecito, ya yo no sirvo.
Perdí la oportunidad. Las emociones te traicionan y te destruyen. Levántese. Gente, nosotros tenemos emociones. Claro que sí. No podemos decir que no somos tocados en nuestras emociones. Pero yo voy a fortalecer mis emociones y le voy a tener que dar órdenes a mis emociones. El salmista David tuvo un momento emocional fuerte, donde fue herido, donde fue quebrantado, donde fue de repente derrotado emocionalmente. Pero yo veo al salmista David dándole órdenes a sus emociones, y yo me lo imagino. No lo dice la Biblia que se paraba frente al espejo, pero yo me imagino a David frente al espejo, si es que existía espejo. Le hablo a ese tipo que está allí tirado en la cama. Le hablo a ese tipo que está con esa cara amargada. Él hablándose él mismo. Y empezó a escribir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¡Espera! Yo me lo imagino que se ponía bravo. Espera en Dios, porque Dios te va a levantar. Dios dijo de ti que tú serías grande. Dios dijo que tú serías un rey. Dios dijo que tú harías conquistas impresionantes. Entonces, ¿por qué estás abatido? Vamos, mueva al que está a su lado y dígale: ¿qué te pasa, chico? ¿Por qué estás abatido? Si Dios habló de ti cosas grandes, si Dios habló de ustedes cosas grandes, ¿por qué te abates? Entonces el salmista se quedó viendo a su alma, porque su alma se refleja en su cuerpo, sus emociones lo traicionan y usted de repente anda con la moral por el piso y emocionalmente no tengo fuerza. Allí tiene que hablarle a tu alma, tú mismo háblale a tu alma. Párate, ¿qué te pasa? ¿Tú no te acuerdas que cuando estabas en peor circunstancia y no tenías nada, te levantaste? Ahora tienes más. Tienes la experiencia del pasado y tienes algo más adicional de lo que tú no tenías. Entonces, si te pudiste levantar en aquella oportunidad, en esta también te vas a levantar. En esta también te vas a levantar. Vengo a decirle a la gente: en esta también te vas a levantar. Dios está contigo. Vamos, vamos, diga conmigo: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, yo soy más que victorioso. Si Dios está conmigo, yo tengo victoria. Si Dios está conmigo, derrota a mis enemigos. Si Dios está conmigo, me levanta y me transforma. Pero yo le puedo reprender los demonios, le puedo reprender al diablo, le puedo reprender el brujo, la bruja y la suegra también se la reprendo. Pero si usted no cambia la mentalidad, no puedo. ¿Usted sabe qué lucha una persona con una persona con mentalidad cerrada? Luchamos para que salga adelante, pero no puedo. Y Dios quiere hacer cosas grandes, pero él no puedo. Entonces veo que el enemigo toca las emociones. Tercero, te hace hablar como los demás, como el común. Y tu forma de hablar es demasiado importante en el mundo espiritual. Comemos del fruto de lo que hablamos. Y de lo que decimos, nosotros vivimos de eso. Y a veces vivimos hablando de una forma tan miserable que no tenemos desarrollo en nuestras vidas por causa de la forma como hablamos. Hablamos de destrucción, hablamos de miseria, hablamos que nos servimos y esta palabra nos está haciendo daño. Cuarto, este espíritu te hace ver todo imposible y tu razón y tu lógica te habla y dice: realmente este espíritu tiene la razón. La razón y la lógica nos habla y dice 2 más 2 son 4. Y aquí no hay más. Pero en la razón y en la lógica tú tienes que ir a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios la razón y la lógica queda anulada. Y Él de la nada, de cero, puede entonces multiplicar nuestra fuerza y la va a multiplicar. Usted dice: ¿cómo una base siendo cero puede multiplicar? Porque en Dios no hay nada imposible. En Dios existen los milagros. Si usted está en una condición, en un momento muy oportuno de poder entonces ponerse en las manos de Dios y decir: yo lo que necesito es un milagro. Quinto, el enemigo te embota la mente
y no ves la salida. Teniendo salida, no ves salida. Muchos optan por quitarse la vida, muchos optan caer en el aguardiente, muchos optan caer en vicio, y esto empeora tu situación. Dios desea que tú prosperes, pero necesitas romper los límites emocionales. Sexto, te envuelve en una cultura de desorden, y el desorden te lleva a la miseria. Levante su mano y diga conmigo: voy a poner todo en orden. Vamos, dígalo fuerte: voy a poner todo en orden. Toda cultura de desorden tendrá que ser arreglada y voy a tener orden en mi vida. Otro punto, te contamina con miseria y con lo que el enemigo ha querido hacer alrededor tuyo. No puedes contaminarte. Tú tienes que mantener tu posición firme. El mundo espiritual tiene olores. El mundo espiritual tiene todos los sentidos. Tú lo puedes experimentar en el mundo espiritual. Tacto, gusto, olfato, oído. Y usted puede percibir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu ambiente. Pero si tu espíritu está dormido o está envuelto en este espíritu de miseria, no puedes tener la capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No puedes tener la capacidad de ver lo que Dios te está mostrando. Entonces tus sentidos quedan como destruidos y no puedes percibir el milagro que Dios quiere traer para tu vida. Entonces tus sentidos tienen que ser despertados y puedas oler lo que Dios tiene para tu vida. Puedes ver lo que el Espíritu Santo ya ha tenido programado para tu vida. Y yo quiero que busque en su Biblia el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Y usted va a leer conmigo esta palabra. Repítalo después de mí. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Para eso fui puesto en este día. Repítalo de nuevo. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces aquí habla de una acción profética. Yo tengo que estar hoy bien claro en lo que tengo que hacer. Tengo que arrancar cosas que me han estado haciendo daño. Tengo que destruir cosas que me han estado robando mi bendición. Tengo que estar determinado a poder plantar la bendición de Dios en mi vida. Todo depende de la determinación de usted. Si usted determina hoy arrancar todo lo que le está haciendo daño, usted lo puede. Si usted determina plantar la bendición de Dios en su vida, usted también lo puede. Y yo le voy a decir cómo lo va a poder plantar, cómo puede plantar la bendición. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Yo quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a cerrar este mensaje con esta palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Diga conmigo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos, levante su mano más fuerte y su voz más fuerte y diga conmigo: honro a Jehová con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos. Serán llenos nuestros lagares con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, en esta hora